Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Que ha sido muy bueno Dios con nosotros. Sí, hemos pasado cosas difíciles, pues no podemos tapar así que el sol con un dedo, pero Dios en medio de todo eso, Él ha sido bueno con nosotros y por eso estamos bien agradecidos con nuestro Señor. Mire, si no tuviéramos necesidades, entonces, ¿cómo agradeceríamos a Dios cuando Él las suple? Si no nos faltara a veces que traer en la cartera, ¿cómo agradeceríamos a Dios cuando Él suple? Si no tuviéramos esa linda familia que el Señor nos ha regalado, ¿cómo agradeceríamos al Señor esos días de convivencia en estos días pasados que hemos tenido con ellos? Así que siempre hay algo por lo cual agradecerle a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir esta palabra de nuestro Señor, porque Dios quiere contar tu historia. Mateo capítulo número 5, versículo del 8 al 12, el sermón más importante que el Señor Jesucristo haya venido acá a la tierra a compartir con nosotros. Muchos le dicen el sermón del monte, otros le dicen el sermón de las bienaventuranzas, otros le dicen el sermón de las buenas nuevas, como usted le quiera llamar, pero ubiquémonos allá en Mateo capítulo número 5, versículo del 8 al 12. Dígame un amén cuando usted tenga esta linda porción de la palabra, y en el 12 nos unimos todos. Permítame leer a mí del 8 al versículo 11. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Juntos gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sabemos, Señor, que vamos a ser perseguidos, que se van a reír de nosotros, que van a decir, Señor, que estamos equivocados, que hemos perdido la cordura, que la cabeza la hemos dejado en otro lugar. Pero Señor, nosotros sabemos la historia correcta que estamos contando en el libro, Señor, que tú tienes contemplado para cada uno de nosotros. Y en ese libro, Señor, si hemos cometido alguna falta, queremos pedirte perdón. Si, Padre, hay algo que debamos de agregar, que debamos de borrar, corregir, Señor, de ajustar, permite, Padre, que tengamos esa oportunidad de ahora que hemos de recibir de tu palabra, se pueda redarguir nuestro corazón y podamos ponernos a cuentas contigo. Sigue bendiciendo a esta amada iglesia que culto tras culto viene a buscar no otra cosa más que tu rostro y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Mire, la historia de la humanidad nos presenta dos tipos de personas: aquellas que nosotros conocemos porque lograron algo, y aquellas personas anónimas, aquellas que pasaron sin pena ni gloria, que no sabemos quiénes son porque no lograron absolutamente nada. Todos, hermanos, tenemos la oportunidad para ser recordados. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar ciertos logros que puedan ser tomados en cuenta para que en el día al día nuestra historia continúe asombrando a los que están a nuestro alrededor, y sobre todo sacarle una sonrisa a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y pueda Él tomar papel, pueda Él tomar una pluma y con decisión decir:
esta historia, la cual tú estás viviendo, yo quiero escribirla y compartirla con los demás. Hermanos, hoy en Jerusalén, al ser parte de ella, tenemos la oportunidad de ser parte de esta historia de éxito en Jesús. Mire, tal vez nosotros en el ámbito familiar, profesional, deportivo, nos hayamos fijado ciertas metas y cómo se siente bien alcanzarlas, ¿no? Yo me casé siempre en la mente, en el corazón, de tener inmediatamente hijos, porque usted sabe que yo muero por los niños, soy muy niñero, es algo inevitable ver a un bebé, una beba, y no hacerle un cariñito, ¿verdad? O hablar como bebé y dedicarle unas palabras. Y me sentí muy bien cuando mis cuatitos vinieron al mundo, me sentí orgulloso, no podía creer cómo es la maravilla de Dios, de que aunque yo veía que la panzota de mi esposa iba creciendo y las piernas se le hinchaban y el doctor la regañaba, porque honestamente no teníamos para hacerle un electro, o no sé cómo se llaman esos estudios para saber cuántos eran, y supimos un ultrasonido y supimos casi a la hora del parto que iban a ser cuates. Entonces me la regañaban y ya no coma tanto, y ya no coma tanto, y ella decía, pues casi ni como, conejo, pero pues no sabíamos que eran dos. Y cuando ellos nacieron, hermanos, fue algo que ha quedado marcado en la historia de mi vida, de mi matrimonio, y al paso del tiempo, ellos y David van escribiendo una historia en mí, y he disfrutado cada parte de su edad. Ahora que ya me los están robando, pues también lo disfruto. Ahora que ya están tomando sus propias decisiones, pues también lo disfruto. Pero qué bueno que a pesar de que hemos tenido fracasos, hemos caído como personas, como profesionistas, como estudiantes, podemos escribir nuestra historia de éxito acá en la Jerusalén, todos unidos. Hemos confiado muchas veces en nuestras fuerzas, hemos confiado muchas veces en nuestras habilidades, pero qué bueno que hoy acá en la iglesia no confiamos en nada más que en el Señor Jesucristo, que va a estar con nosotros escribiendo la historia de la iglesia conforme nosotros vayamos avanzando. Y es por ello que ahora usted y yo podemos decir que la Biblia es un libro también de historias, que habla de las personas que hicieron grandes cosas en el nombre de nuestro Dios, y se les conoce por lo que ellas lograron. Por ejemplo, a Abraham le llamamos el padre de la fe, a Moisés es conocido como el libertador, a David se le recuerda como el título de un rey. Recordamos a Noé. ¿Por qué? Porque en su historia de vida él construyó una arca que salvó a la humanidad. Entonces, nuestro desafío es tener una historia tan impactante que pueda formar parte del libro que Dios quisiera escribir de nosotros acá como iglesia. Y miren, Jesús no solo hizo historia, Él en la historia. Es más, Jesucristo partió la historia en dos. No se puede concebir la fecha, la del año pasado, la de este año, la del año que entra, sin el nacimiento de Jesús. Pues Jesús es la historia porque partió la misma antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Bien, hoy queremos cada uno de nosotros ser recordado en esa historia. Pastor,
¿y qué pasó? Vamos a salir en los periódicos, esta historia, en las revistas. Pues no, mi hermano, mire, ahí en los periódicos hay puro chisme, hombre. Mire, usted compra, por ejemplo, el Bravo, y acá entre nos, váyase a la Nota Roja, puros accidentes, que uno que se quiso matar, que una mujer que dio a luz en la pecera, pero no cuentan nada de lo que en realidad está pasando acá en nuestra ciudad. Bueno, miren, Apocalipsis 3:5, ese es el libro en el cual cada uno de nosotros se tiene que esmerar y tiene que estar a cuentas de que cada una de las cosas que nosotros vayamos haciendo, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, están escritas en un libro. Apocalipsis 3:5 dice la palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, en ese libro es donde nos debe de importar salir publicados. En ese libro es donde nuestra historia quiere ser contada por Jesús. Él, entre más personas estén escritas en ese libro de la vida del Cordero, Él va a sentir mucho mejor el gran esfuerzo que Él hizo al venir a morir por cada uno de nosotros. Así de que hallémosle sentido a ese libro y nos propongamos hoy como iglesia compartir la palabra del Señor en cada una de las oportunidades que nosotros tengamos. Y si no tenemos, pues hay que buscar esas oportunidades de aquellas personas que no conocen de Dios. Miren, hermano, vamos a cuidar este libro. No como el libro que uno de mis hijos casi quería escribir, ¿verdad?, en el periódico de allá de la ciudad de Bronzeville. Fuimos allá el lunes a ver un ticket, como dicen allá, que le pusieron a mi hijo enfrente del oficial. Parecía el oficial como que aquellos merolicos que vienen a vender zarates, y échale uno, y échale otro, y échale otro. Parecía que estaba en la lotería, y el catrín, y el borracho, esta multa, otra multa. No, de esos libros no queremos salir nadie. Y él ya se arrepintió y se puso a cuentas con Dios y dijo: no más tique, dijo él, ¿verdad? Pero el libro de la vida es el que debe ser importante para nosotros, hermanos, porque tenemos la capacidad de hacer historia, no por lo que nosotros podamos ser, sino por lo que Jesús puede hacer en nosotros acá con nuestra iglesia. Miren, sabemos, hermanos, la otra vez estábamos platicando, mi esposa y yo, de que ¿qué sentirán? Por ejemplo, pues acá los líderes, ¿no?, de nuestra iglesia, el hermano Méndez, hablamos de la hermana Lupita, que fuimos a visitar esta semana, la hermana Grisela, y decíamos, ¿qué sentirán ellos? Por ejemplo, al estar viendo la historia de su vida y estar contando: yo alcancé a esta persona, yo le compartí el evangelio a ella, y estar viendo su desarrollo. Era duro, pero yo oré, le presenté el plan de salvación, y ahora muchos hijos espirituales pueden ellos contar de la historia que ellos tuvieron. Yo no sé si el hermano Méndez en algún momento se pueda sentir orgulloso de aquel alumno fastidioso que hace 22 años le llegó a vida nueva y que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, y que ahora es el pastor de la iglesia. Yo no sé si él lo hará, lo recordará, pero lo que sí, hermanos, es que cada uno de nosotros nos debemos de sentir orgullosos de esas personas que a usted y a mí nos hablaron y nos dedicaron de su tiempo para que ahora nosotros podamos ser o podamos tener
la calidad espiritual que ahora mismo nosotros tenemos. Así de que si usted es nuevo en Jerusalén y tiene sus maestros que se preparan, que llegan temprano, que se desvelan para preparar la clase, no los tenga en poco, hermano, porque se están preparando para su bienestar, para que usted pueda aprender, para que la historia de su vida sea mejorada al día a día. Mire, hermano, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras iglesias necesitan de obras grandes. En Matamoros a veces pensamos y hablamos así, mire, en pequeñito. Vamos a echarnos un cafecito, nos decimos, ¿verdad? Vamos a echarnos un panecito. ¿Por qué todo en chiquito? Si tenemos a un Dios grande para con nosotros. ¿Por qué pensar en, bueno, vamos a tener una iglesia pequeña? ¿Por qué no pensar en este 2015 y los años que vienen vamos a tener una iglesia Jerusalén que pueda impactar a nuestra ciudad? Porque acuérdense lo que vimos en la mañana, lo que le pedimos al Señor, eso es lo que Él nos va a dar a cada uno de nosotros. Así de que usted piense en grande, no porque usted sea grande, sino porque tenemos a un Dios grande y poderoso de nuestro lado. Sé que los inicios son difíciles, pero el Señor siempre busca a los hombres correctos cuando Él traza un plan de vida para su libro de la historia. Mire, abra su Biblia en Hebreos 11. Si usted ve las características de los grandes hombres de fe, acá en la Biblia, acá en la historia escrita, en esos 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos tuvieron un inicio difícil. Todos eran escasos, todos eran personas con muchas dificultades. La Jerusalén así empezó, de la nada. No teníamos en donde congregarnos, no teníamos micrófono, no teníamos bocina, y el Señor poco a poco ha escrito la historia en la cual usted y yo nos sentimos orgullosos. Y de ahora en adelante va a ser mucho mejor, porque el Señor así lo ha prometido. Mire, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, del 11 al 12. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, su hijo Isaac, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios desafió a Abraham y a su esposa al elegirlos, al escogerlos, para que fuera el inicio de un nuevo pueblo. Dios lo escogió a usted para que formara parte de Jerusalén y que la historia de la misma se fuera escribiendo. ¿De qué depende? Que sea grande, que sea pequeña, de lo que usted y yo podamos permitirle al Señor que cada uno de nosotros sea usado por Él, quitando toda cosa que nos estorbe para ver su gloria y su poder, viniendo a buscarlo solamente a Él, sin ningún propósito oculto, porque sabe una cosa, a Dios no lo podemos engañar. Dios ve el corazón de nosotros y las ganas que queremos de atraer a la gente al Evangelio y que se acabe su vida de perdición y que venga el Evangelio a tener una vida de abundancia. Hermano, miren, la edad no es excusa. Le decía en la mañana, hoy ya es otro año. Usted y yo estamos un año más viejitos. Yo ya tengo 42 años. Usted, yo no sé cuántos tenga, pero échele la cuenta. Pero ¿sabe qué? Ese no es impedimento alguno, porque Abraham, dice la palabra del Señor,
que tenía 90 años, ya era viejito. Sara era estéril. No es impedimento cuando nuestra historia se la dedicamos al Señor y le decimos: sé tú quien la escribe acá en nuestra iglesia y en nuestra vida. Yo veo en la televisión, quizá usted también, hermano. Por ejemplo, hay un pastor que me asombra. No, se llama Paul Yonggi Cho, de Corea. Davidcito, la primera imagen. Me asombra porque él es el Billy Graham moderno. No hay otra iglesia, no hay otro país que tenga la religión cristiana más grande que este hombre. Se piensa que a través de su ministerio en la era moderna y ahora a través de la internet y todas esas cuestiones de alcance, es el pastor que más almas e iglesias ha ganado en la historia del cristianismo, casi desafiando lo que Pablo hizo. Pero no hay duda que el apóstol Pablo fue el primer evangelista. Yo veo en la televisión, por ejemplo, y bueno, hemos ido hasta El Salvador, al pastor Edgar Beltrán, allá en un solo culto, mis hermanos. Nosotros estuvimos en ese templo, una cosa impresionante. Si a mí me da gusto, por ejemplo, yo he salido a veces de aquí nada más de la iglesia, cuando la veo así, que está a reventar, llena, a tomarle fotos al estacionamiento, del gusto que me da de que nuestra iglesia tenga esa cantidad de personas. ¿Se imagina estas iglesias? ¿Se imagina tener el panorama de 10,000 personas caminando en carro, bajándose del microbús, como le dicen por allá en El Salvador, para llegar a esta mega iglesias? El Salvador es un país pequeño. San Salvador es una ciudad más o menos un poquito del doble de Matamoros, y lo hicieron. ¿Qué nos falta a nosotros para poder hacer este tipo de iglesias? No sé, pero debemos de orar unos por otros y orar por esos grandes líderes y grandes iglesias, pequeñas aún dentro de nuestra ciudad, para que la historia de vida se siga escribiendo. Miren, todos hemos tenido, yo creo, momentos difíciles, pero ¿qué no decir de Moisés, que él tuvo un comienzo bien difícil? Fue un niño abandonado, pero después de esto sabemos que él fue libertador de varios millones de judíos. Hermano, tal vez hemos tenido nosotros comienzos difíciles, historias que nos han marcado por el abandono, por la escasez, por la presión de la vida, pero no necesariamente tiene que ser eso en el 2015. Usted lo puede cambiar. Pídale a Dios con fe. No vea lo que sucede a su alrededor. A veces no es alentador. Aunque otro le diga que usted está marcado para fracasar, usted no haga caso de lo que diga la gente, haga caso de lo que diga Dios. Miren, en mi familia fuimos 5, 4 hombres y una hermana, y todos están divorciados, y varias veces. Toda la gente que me ve a mí me dice: pues las probabilidades están a favor de que tú también caigas. El 80% de tu familia ha caído, pero no necesariamente puede ocurrir eso. A veces no hay que hacerle caso a los números, sino hay que hacerle caso a Dios. Amén. Porque si nos dejamos llevar por lo que la gente dice, hermanos, ya estaríamos en otro lugar. Dios es el que tiene los buenos propósitos para usted. Dios es el que tiene los buenos propósitos para nuestra vida. Y no hay nadie más, aunque así lo digan o así lo sientan las personas, que nos quiera más que nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a oír a Dios. Mateo 6:6. Mire lo que dice la palabra
de nuestro Señor. Pastor, ¿cómo podemos escribir nuestra historia? Ya no equivocarnos tanto, hombre. Ya no meter, como dicen los jóvenes, tanto la pata. ¿Cómo hacer para no caer en lo mismo? Bueno, debemos de aprender a escuchar a Dios. A veces lo que ocurre es que Dios quiere hablar con nosotros, decirnos que Él quiere traer bendición para nosotros, pero como estamos hablando, dice, no, es que no me escuchas, no hay forma de comunicarme contigo, te quiero hablar, pero tu celular siempre está ocupado. Mateo 6:6, mire lo que dice la palabra del Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, así calladito, tranquilito, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿qué? En secreto. ¿Cómo se dice un secreto? Casi susurrando, ¿verdad? Para que nadie más lo escuche. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo primero que debemos hacer para lograr las grandes cosas que Dios quiere para nuestra vida es oírlo a Él. A veces empezamos a escuchar nuestra voz. A veces empezamos a escuchar lo que dice el de al lado. Y con esa historia de lo que dicen, lo que yo pienso, lo que yo expreso, es que mi historia ha estado caminando en mi vida. Y nos equivocamos. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Debemos de cultivar la actitud de escuchar para tener una comunicación fluida con el Señor. Queremos llegar con Él y qué bueno que le compartamos nuestras experiencias, pero recuerda algo, Él lo sabe todo. Porque uno de sus atributos es que Él es omnipresente. Él sabe en dónde tú estuviste. Él sabe lo que tú estás pensando. Entonces, es mejor permitirle a Él decir lo que piensa de la situación en la que tú estás inmiscuido. Hermano, por ahí dicen que la Biblia es la palabra que se siembra en la semilla y tú eres la tierra fértil en la que va a ser fructificar la obra del Señor. Pero si viene Dios y quiere traer una palabra en ti y Él trae su semilla y Él viene contigo, pero no estás preparado para recibir su palabra, entonces, ¿qué semilla va a fructificar en tu vida si no escuchas lo que Dios te propone que ahora tú hagas con tu vida? Que pienses diferente, que actúes diferente, que hables diferente. Muchas de las personas se quejan, no, es que yo he ido a la iglesia y en la iglesia no he cambiado. Hermano, no es que usted no pueda ser objeto de cambio del Señor. Lo que pasa que nosotros somos los que a veces no le permitimos al Señor que obre en nuestras vidas. Nuestros pensamientos, nuestra mente está tan ocupada, tan llena de nosotros, que no le permitimos al Señor que Él organice, controle y planifique nuestra vida. Así que aprendamos a escuchar a Dios, que Él sea el que dirija este 2015 nuestra vida. Y en el último punto, debemos obedecer y hacer obras en fe. Pastor, pero ¿cómo es eso? Bueno, se lo voy a decir de la manera más suavecita y más amorosa que yo pueda decírsela. A Dios hay que obedecerle lo que Él nos diga a nuestra vida. Porque si
venimos a tratar de mandar a Dios y de imponer nuestros criterios, entonces no nos va a ir bien. Recuerdo a mi abuelita que yo batallaba bastante para llevarlo al doctor a ella, porque como ella ya tenía en su casa casi una farmacia de tantas medicinas que le habían dado, de tantos doctores que ella visitaba, y cuando yo la llevaba al doctor, ella le quería decir al doctor lo que él debería de escribir en la receta. Claro que chocaba. Y el doctor me decía, mire, en lugar de entrar te doy una receta, paga a la secretaria y que tu abuelita apunte lo que ella quiera, me decía el doctor. A veces eso es lo que sucede. Queremos venir a decirle al Señor, cuando el Señor lo único que pretende de nosotros es que nos vaya bien. Deuteronomio 30, del 9 al 11, mire lo que dice: las promesas del Señor a través de la obediencia de su palabra. Pastor, es que por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque entonces tiene que obedecerle a Dios. Bueno, ¿y quién dijo que el camino del Señor era fácil? Nadie. Si nos cuesta a veces dejar lo que amamos, si nos cuesta a veces resistir. Pero mire lo que Dios nos da cuando nosotros obedecemos. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu fiesta y en el fruto de tu tierra. ¿Para qué dice? Para bien. ¿Por qué? Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Con qué, hermano? Con todo tu corazón. Lo veíamos el jueves. Dios quiere que hagamos lo correcto, porque el rey Amasías estaba haciendo lo correcto, adoraba al Señor, pero no lo hacía de un corazón entregado a Él. Cuando vengamos acá, ¿sabe una de las cosas, hermano? Se siente. Cuando usted está haciendo las cosas para el Señor, cuando usted saluda a alguien, en su mirada, en su cara, en su forma de tomar la mano, de abrazar, se siente si lo está haciendo con ganas o lo está haciendo solamente por compromiso. Dios ve nuestros corazones. Dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está inalcanzable. Cada uno de nosotros lo podemos alcanzar. Lo que pasa es que a veces, seamos honestos, hermanos, nos cuesta obedecer. Hay algunos hermanos que toda su vida han sido sumisos, que toda su vida han sido obedientes, que toda su vida se han prestado para recibir consejo. Pero seamos honestos, hay unos que nos resistimos. Hay unos que no queremos que los demás nos manden o que los demás nos digan lo que tenemos que hacer. Y acá no va a funcionar. Si usted quiere que le vaya bien en la historia de su vida, debe de obedecer a nuestro Señor. Mire, la obra de Dios se ejecuta, hermanos, a través de hombres. Cada uno de nosotros tenemos algo que realizar. Adán fue llamado a poblar la tierra. Moisés tuvo la tarea de liberar a su pueblo. Y Jesucristo fue encomendado para dar salvación a quienes le buscan. A punto de terminar la visita, no desperdiciemos nuestro tiempo. Escuchemos a Dios y obedezcamos lo que Dios nos está mandando ahora mismo. Él nos va a llamar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hagamos un compromiso para nuestro Señor y digámosle que hoy queremos obedecerle.
Creámosle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entreguemos nuestra vida al Señor para que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento de salvación para los que nos rodean, y que no nos vean ya más a nosotros, sino que vean a Jesús en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces no te dejamos hablar, queremos una solución y a la vez traemos la solución propuesta. Pero hoy, Señor, hemos entendido que es mejor escuchar tu voz. Hoy, Padre, queremos obedecerte. Hoy, Señor, cada uno de los que estamos acá en nuestra iglesia hemos tenido esa actitud correcta de venir, de dejar cualquier tentación, de quedarnos en casa o de ir a otro lugar, porque hemos propuesto, Señor, que este año 2015 es el año en el que te alabaremos de una manera mejor. Permite, Señor, que aunque nos duela, que tú quites todo lo que estorba en nuestro cotidiano vivir, para que podamos exaltar de una mejor manera tu nombre. Bendice a la iglesia, bendice a nuestros enfermitos que aún no han podido venir a la iglesia. Nuestra hermana Pati, nuestra hermana Raquelito, nuestra hermana Lupita, las dos Lupitas, Señor, bendícelas ahí donde ellas están, y que en el futuro inmediato puedan estar gozándose con nosotros como lo hemos hecho hoy toda la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos.